Los Eldari, también conocidos como Eldars en tiempos antiguos, son una de las razas más antiguas y avanzadas de la galaxia, cuyas raíces se extienden a través de eones perdidos en la oscuridad del cosmos. Fueron una vez los señores indiscutibles de las estrellas, una civilización cuya tecnología, conocimiento y poder psíquico eran tan vastos que los mismos cielos parecían inclinarse ante ellos. En su apogeo, los Eldaris eran capaces de moldear mundos y apagar soles con la fuerza de su voluntad, viviendo en una era dorada de lujo y esplendor que ninguna otra especie ha logrado igualar. Pero su arrogancia y desenfreno provocaron su propia ruina. Sumidos en el egoísmo extremo y las búsquedas más oscuras del placer, despertaron a la entidad conocida como Slaanesh. Hoy en día los Eldari son una raza al borde de la extinción, dividida en facciones dispersas que luchan por sobrevivir en una galaxia cada vez más hostil, desde los disciplinados Asuriani que recorren los mundos astronave, hasta los hedonistas Drukhari que habitan las profundidades de la telaraña, y los Inari que buscan la salvación en el despertar de un nuevo dios. Los Eldari siguen siendo un pueblo increíble de poder y belleza. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes luminosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like, suscribiros y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto. Y hoy vamos a empezar una saga de vídeo que va a ser sobre los Eldar o los Eldari, como queramos llamarlo. Va a ser una serie que no sé de cuántos vídeos va a ser, si va a ser de 3, de 2, de 4 vídeos, en los que la idea es coger todo lo que sabemos sobre esta raza, ¿de acuerdo? Empezaremos con este primer vídeo, que es sobre la historia de los Eldari, desde el principio, todo lo que les pasa, su caída y cómo se encuentran ahora mismo en el milenio 41. Todo esto contado un poco por encima, sin entrar mucho en detalle, simplemente como una línea temporal, ¿de acuerdo? Y ya en los siguientes vídeos, pues no sé, hablaremos sobre la cultura Eldar, su religión, sus mundos astronaves y ya hablaremos un poquito más de todos esos detalles, ¿de acuerdo? Y ya cuando se acabe la saga, pues ya tendremos como 4 o 5 vídeos todo lo que tenemos que saber sobre esta raza Xenos, ¿no? Que está un poquito olvidada a nivel de trasfondo. A mí me parece que les podrían dar un poquito más de jugo, que han mejorado bastante al final. Nos va a hacer spoiler porque lo contamos en el vídeo, ¿no? Pero que parece que están asomando un poquito la nariz fuera del agua, y lo que sí que necesitan ya de una vez es renovar sus miniaturas, porque las pobres me dan mucha penita, si te soy sincero. Así que nada, sin más dilación, chicos, empezamos. En los antiguos tiempos, donde las estrellas mismas eran testigos mudos de las grandezas olvidadas, se narra la historia de los Eldars, o cómo fueron conocidos antes de su trágica caída, los Eldari. Hace eones, ellos gobernaron el firmamento con una autoridad inquebrantable, siendo los verdaderos dueños del cosmos. Pero en medio de todo este esplendor inconmensurable y un poder que parecía eterno, los Eldari desataron su propia condena. Una maldición oscura y devastadora cayó sobre ellos, reduciendo su vasto imperio a fragmentos dispersos, los últimos vestigios de una civilización que bordeaba la extinción. Antes de que la oscuridad devorara su grandeza, los Eldari, más antiguos, guiados por un instinto de preservación, condujeron a los suyos a bordo de gigantescas naves mundo, buscando un santuario entre las estrellas. Esos mundos astronaves que surcaban la fría eternidad del espacio se convirtieron en las mismas y últimas fortalezas de una raza que alguna vez transformó los sueños en realidades y las estrellas en meros peones de su juego cósmico. Hoy en día los Eldari son poco más que los restos dispersos de un majestuoso imperio. Aunque refugiados, no han perdido su lealtad ni su capacidad para moldear el destino de la galaxia. Hace más de 10.000 años terrestres su dominio era absoluto. Era sin duda una especie más formidable que jamás haya surcado el vacío estelar, ocupando un lugar de prosperidad sin rival. Pocas razas osaron desafiar su supremacía, y ninguna representa una amenaza seria. Pero la verdadera tragedia de los Eldaris no vino de un enemigo externo, sino de una corrupción interna. Fueron ellos quienes forjaron su propia ruina. Hoy los mundos astronaves deambulan por la vastedad del espacio, joyas solitarias en un lienzo de oscuridad infinita, flotando como islas aisladas lejos del calor de las estrellas.
sus cúpulas repletas de luces interiores que brillan como espectros de una gloria pasada, albergan a los últimos supervivientes de una raza cuyos sueños, en su momento, podían apagar soles y mover los mismos cimientos del mundo. En su apogeo, los Eldari no eran simples señores de la galaxia, eran dioses caminando entre mortales, con mundos natales que eran auténticos paraísos y poderes que rozaban lo divino. Pero la arrogancia creció en sus corazones. Con los siglos se convencieron en que su dominio nunca terminaría. Y así, en medio de esta confianza desmedida, comenzó el lento descenso hacia un final catastrófico. Solo algunos consiguieron sobrevivir a esta era oscura, huyendo en las grandes naves conocidas como mundos astronaves. Otros buscaron refugios en planetas distantes, verdes y fértiles, lejos del corazón de su imperio. Y unos pocos, en su desesperación, se escondieron en reinos interdimensionales que ellos mismos habían creado. Pero por más que lo intentaron, no había escapatoria real de lo que estaba por venir. Hace más de 1 millón de años terrestre, los Eldaris dominaban las estrellas con mano firme, creyendo que ese poder era su derecho y su preeminencia. Con razón, ningún enemigo había amenazado seriamente su vasto imperio desde tiempos inmemorables. Creían que ya no tenían nada que temer de la galaxia, pero el verdadero peligro no venía de fuera, sino de lo profundo de su ser. Cuando llegó la caída, no fue en la forma de una invasión alienígena o de una guerra titánica, fue mucho más sutil y por ende mucho más mortal. En ese momento de su historia, nada estaba fuera del alcance de los Eldari, nada estaba prohibido. La raza continuó su gloriosa existencia sumergida en placeres y experimentaciones, sin darse cuenta o sin querer ver que su destino oscuro ya estaba sellado. Los Eldari se desplazaban entre las estrellas a su antojo, creando mundos para su placer, con un dominio tecnológico tan avanzado que podían hacer que las estrellas mismas vivieran o murieran según sus deseos. En cientos de planetas idílicos dispersos por la galaxia, los Eldari perseguían sus inclinaciones más profundas, explorando cada deseo, cada curiosidad sin restricción alguna. La telaraña, esa dimensión laberíntica que dominaban, les permitía moverse libremente por los confines del universo, expandiendo sus reinos más allá de lo inimaginable. Incluso la muerte no representaba una barrera para ellos. Sus almas se disolvían pacíficamente en el Immaterium solo para renacer en nuevos cuerpos Eldari, pues en ese entonces la disformidad no ansiaba sus almas como lo hace hoy. De las profundidades insondables de la mente colectiva Eldari surge el catalizador que conduciría a su ruina. Una voraz necesidad de satisfacer sus deseos más oscuros y de sumergirse en los extremos de las sensaciones fue el preludio de su caída. Su sociedad, libre de la necesidad de trabajos manuales o agricultura, prosperaba gracias a su avanzada tecnología automatizada, que les otorgaba siglos de ocio para entregarse a sus más profundas pasiones. Con una curiosidad insaciable como motor, los Eldari se embarcaron en una búsqueda de placeres cada vez más hedonistas. Surgieron cultos que eclipsaron las antiguas noblezas, y lo que alguna vez fue una sociedad ejemplar se convirtió en un caldo de cultivo para el exceso. Los miembros de estos cultos no solo buscaban el conocimiento prohibido, sino también el placer más incontrolable, explorando cada rincón de las emociones humanas con una intensidad solo comparable a la del fuego que consume todo a su paso. Con cada día que pasaba, los Eldari se entregaban a sus deseos con una dedicación inigualable. Surgieron nuevas formas de entretenimiento, más salvajes y perversas, mientras la sociedad se desmoronaba bajo el peso de sus propios excesos. Algunos de los Eldaris, incapaces de resistir la tentación de la oscuridad, se sumergieron en un mar de hedonismo y violencia desenfrenada. Este comportamiento, tan decadente como destructivo, empezó a corroer el alma misma de su raza. La búsqueda del exceso no solo contaminó sus cuerpos, sino que convirtió en una enfermedad que infestó toda la sociedad. Los más sabios entre ellos, los videntes, advirtieron del peligro inminente, pero sus voces fueron ahogadas por una marea de depravación. Los Eldari comenzaron a dividirse. Aquellos que vieron la corrupción desde el principio huyeron, estableciendo mundos coloniales en los márgenes del imperio. Se convirtieron en los exoditas, los que buscaban escapar de la locura. Otros, en un acto de arrepentimiento, abandonaron los corazones de su imperio, retirándose a los confines de la galaxia y fundando los mundos astronave, grandes naves espaciales destinadas a ser su refugio. Pero muchos de ellos permanecieron en sus mundos natales, intentando sin éxito revertir el curso de su sociedad.
aunque la mayoría se sumergió aún más en ella. Aquellos que resistieron fueron consumidos por el dolor, que eventualmente se convirtió en amargura. Las luchas fratricidas estallaron y los sádicos se deleitaban cazando a sus víctimas en las sombras. La sangre fluía libremente por las calles, mientras el grito de la multitud enardecida llenaba el aire. En los palacios ocultos de la telaraña, los reinos interdimensionales de los Aldari se convirtieron en bastiones de avaricia y sadismo. Mundos enteros se entregaron al placer más oscuro, mientras los ecos de su éxtasis y agonía reverberaban por el tiempo y el espacio. En las profundidades de la disformidad, las emociones intensas de los Aldaris comenzaron a formar una masa de energía psíquica oscura. Sin que lo supieran, un dios naciente estaba tomando forma, alimentado por las almas de los hedonistas y cultistas que habían sucumbido a sus propios excesos. Para el lado oscuro de la mente Aldari, toda la vida es un juego de caprichos. La crueldad y la generosidad son simples impulsos momentáneos. La belleza y la sensualidad son virtudes que pueden expresarse tanto en el arte como en el derramamiento de sangre. Para una mente Eldari, sin restricciones, no existe ni cordura ni locura, solo una ola de existencia cumplida por el impulso más salvaje. Estas palabras pronunciadas por R'hllamain Mung de Lord of Xenos capturan la esencia de la degeneración que eran los Eldari. A medida que sus vicios crecían, también lo hacían oscuras masas de energía psíquica. Esta concentración de energía negativa engendró terribles tormentas en la disformidad, dando lugar a la era de los conflictos y sembrando el caos en las comunicaciones y los viajes interesterales de la humanidad. Lo que los Eldari estaban creando sin saberlo era una abominación inimaginable, una sombra retorcida de ellos mismos, una parodia de la nobleza y el orgullo que alguna vez definieron a su civilización. Los mundos ardieron y mientras los Eldaris mataban y reían, el gran enemigo despertaba. Demasiado tarde, los Eldari comprendieron que habían dado vida a un dios nacido de sus propias perversiones. Esta oscura entidad, alimentada por las almas corrompidas de los Eldari, se convirtió en el dios del caos Slanes, el devorador de almas, el azote que sería de su raza. Cuando Slanes irrumpió en la existencia hace más de 10.000 años, su nacimiento fue una explosión de poder psíquico que desgarró el tejido mismo del universo. En un instante, las almas de los Eldari fueron arrancadas de sus cuerpos en un radio de 10.000 años luz, y solo aquellos que se habían refugiado en los mundos astronaves o en los subreinos protegidos de la telaraña sobrevivieron. El grito psíquico de Slanes resonó en el cosmos, y con ello, la civilización Eldari, que había dominado las estrellas durante eones, quedó reducida a simples escombros. Los mundos remotos de los exoditas permanecieron casi intactos, pero el destino de los Eldari ya estaba sellado. En un solo latido se convirtieron en un pueblo condenado, eternamente perseguido por su propio némesis. Aunque el huracán psíquico que desató la tragedia se centró en los Eldari, su furia no distinguió razas. Miles de millones de humanos, orcos y criaturas de otras especies fueron barridos por la tormenta. El espacio disforme se convulsionó y una grieta titánica se abrió en el tejido de la realidad. De esta figura surgió la disformidad, esparciéndose como un río de sombras hacia el universo material, convirtiendo el paraíso en un infierno viviente y la esperanza en una desesperación insondable. Los psíquicos, sensibles a los cambios cósmicos, aullaban en un sufrimiento indescriptible, mientras sus pueblos eran consumidos por olas de locura y sangre. La herida abierta en la galaxia se expandió, envolviendo por completo los antiguos reinos Eldari. Esta cicatriz cósmica sería conocida para siempre como el Ojo del Terror, una región maldita donde el universo material y la disformidad se entrelazan, un reino caótico de fuego y oscuridad, donde demonios y príncipes demoníacos gobiernan los mundos que alguna vez brillaron con la luz de la civilización Eldari. Durante milenios antes de la caída, la disformidad había estado plagada de tormentas violentas, impidiendo que las naves de las razas menores cruzaran las estrellas. Pero el nacimiento de Slanes, el devorador de almas, aquellas tormentas se disiparon momentáneamente y la galaxia encontró un breve respiro. En ese interludio de calma, el emperador de la humanidad lanzó su gran cruzada, unificando los mundos humanos dispersos bajo el estandarte. Así, la caída de los Aldaris allanó el camino hacia el ascenso del imperio de la humanidad, y las estrellas pasaron a manos mortales. Tras el apocalipsis, los Aldaris emprendieron un largo y doloroso descenso hacia la extinción.
Los exoditas, en planetas distantes y salvajes, forjaron su existencia en un ciclo de supervivencia austera, viviendo en armonía con la naturaleza primitiva de sus nuevos hogares. Aunque al principio muchos perecieron a manos de orcos beligerantes y los ejércitos del naciente imperio, otros supervivientes encontraron un delicado equilibrio en su entorno. En las vastas profundidades del cosmos, los fragmentos de lo que fue el vasto imperio Eldari se aferraron desesperadamente a los restos de su gloriosa cultura. Dentro de los mundos astronómicos preservaron sus artes, arquitecturas y relatos antiguos, transmitiendo las historias de su grandeza y tragedia a través de canciones y mitos como un eco lejano de lo que alguna vez fueron. Al bordo de naves colosales del tamaño de continentes, estos restos errantes de una civilización destruida navegan el mar de estrellas, siempre un paso por delante de aquellos que tiene sed, intentando sobrevivir en un universo ahora más cruel y despiadado que nunca. En las sombrías ciudades ocultas de la telaraña, los Drukhari, los supervivientes depravados, se sumergieron en el mismo estilo de vida que causó la caída de su pueblo. Estos Eldars oscuros se regodeaban de la decadencia, burlándose de aquellos que sufrieron las consecuencias de su autodestrucción. Pero aunque no lo admiten, en el fondo de sus corazones saben que por mucho que se escondan, el destino los alcanzará y Slanes los devorará al final. El lento declive hacia la impotencia es el mayor temor de los Drukhari, porque ellos, junto a los Eldari, son los creadores de su peor enemigo. Slanes, engendrado del éxtasis y la depravación Eldari, ha desarrollado un insaciable apetito por las almas de aquellos que lo crearon. En eras pasadas, la muerte no era más que un paso hacia la reencarnación para los Eldari. Pero ahora la muerte significa un tormento eterno, pues Slanes los espera al otro lado, ansioso por consumir cada alma que atraviese su umbral. Como si el hambre insaciable de una deidad oscura no fuera ya suficiente condena, los Eldari deben ahora enfrentarse a una galaxia que les ha dado la espalda. Tras el cataclismo sangriento que los derrumbó, el imperio del hombre ha ascendido al trono estelar, conquistando bandos dominios bajo la sombra de su dios muerto, el emperador. Los Eldari, una raza cuyos ciclos vitales abarcan siglos, no pueden igualar la vorágine reproductiva de los humanos, que se multiplican como plagas. La humanidad, con su infinita mano de obra, es un implacable enjambre de soldados que barre la galaxia como un carnicero desquiciado, aplastando las amenazas con brutal eficacia, pero despertando a otras aún más peligrosas. Los dioses oscuros del caos han vuelto su mirada hacia este mundo lleno de almas débiles, y en su ceguera los humanos alimentan estos poderes abismales con el caos de sus interminables guerras. Los orcos igualmente se han extendido por el cosmos, su insaciable sed de batalla tiñe los astros de sangre. Estas criaturas pieles verdes son innumerables, tanto que muchos de los sabios Eldari temen que su número sea tan vasto que ni siquiera una guerra eterna podría detenerlos. Si alguna vez las hordas orcas se unieran fuerzas, ni la astucia ni la habilidad de los Eldari sería suficiente para evitar que la galaxia fuera sumergida en un océano de muerte. Mientras en el sombrío milenio 41 llega a su apogeo, nuevos horrores emergen como los tiránidos, depredadores cósmicos que cruzan las distancias interestelares solo para devorar todo lo que encuentran. Para ellos, cada mundo astronave Eldari no es más que una fuente de biomasa, y están dispuestos a sacrificar millones de sus monstruosidades vivientes para consumir las joyas de los Eldari y engendrar nuevas criaturas más letales de sus restos. Pero mientras los tiránidos se mantienen en los límites de la galaxia, otros enemigos antiguos despiertan. Los necrones, seres inmortales surgidos de las épocas antes de la caída, se alzan de sus tumbas, ansiosos por rivar su eterna guerra contra los Eldari. Para aquellos Eldari que aún sobreviven, la guerra es su única opción. Aunque superados en número, su tecnología y sabiduría eclipsan a las razas que ahora infestan la galaxia. Los hijos de las estrellas, aunque heridos, no se rendirán ni huirán. Son un pueblo orgulloso, decididos a hacer que el brillo de su nave mundo ilumine una vez más el firmamento, antes que permitir que su luz se apague para siempre. En este contexto, el venerable Eldrad Ulthran, exiliado de Ulthur, reflexionó: una vez miramos hacia el mar de estrellas y vimos infinitas posibilidades, pero tras la caída, lo único que contemplamos son incontables amenazas, y una particular sobrepasa a todas: el lugar donde nació nuestro mayor enemigo. Aquel ojo maldito, siempre presente,
Su fulgor repulsivo acecha nuestros sueños y proyecta su sombra sobre nuestro pasado, presente y futuro. Pero con la gran grieta, la malicia de Slanes se extiende por todos lados, palpable como el aire que respiramos. Ya no hay refugios seguros. Sin embargo, el destino aún puede ser forjado por los que poseen la fuerza para hacerlo. Iré a la guerra una última vez y enfrentaré la mirada de Slanes sin temor. ¿Quién me seguirá? Al final del milenio, ha visto a la galaxia desgarrada por la gran grieta, conocida por los Aldaris como la Dad Deidan. Esta herida cósmica ha hecho tambalear aún más ya su fragmentada raza, dispersando aún más a los mundos astronaves y haciendo que algunos desaparezcan sin dejar rastro. Sus almas absorbidas, quizás por Inaed, el dios de los muertos. Para el imperio del hombre, la pérdida de algunos mundos había sido insignificante, pero para Soldaris fue una tragedia que desgarró su corazón. Lejos de unir su raza contra el caos, esta catástrofe estarveró la discordia entre las facciones Aldari, sembrando aún más división. El vasto alcance de la galaxia separó los mundos astronave y los caminos por la telaraña, antaño seguros, ahora están desfigurados por las tormentas del Empirio. Los arlequines, los guardianes de esos caminos secretos, continúan intentando unir a los Asuriani y a los Drukhari en una causa común, pero el resentimiento y el aislamiento que han caracterizado a los Aldari solo ha crecido con el tiempo. En el corazón de su civilización, el dolor dacediano se siente profundamente. Ninguna civilización puede contemplar un cielo desgarrado sin sufrir. Para los Aldari, seres sensibles a las energías psíquicas, la gran grieta no es solo un fenómeno físico, sino una herida psíquica, un recordatorio constante de lo que han perdido. Esta herida es una consecuencia directa de la creación del Ojo del Terror, del abismo nacido del nacimiento de Slanes. Este caos ha desatado una nueva era de guerra, donde el conflicto interno se ha transformado en ataques furiosos contra enemigos antiguos y nuevos. La ascensión de los Inari, liderados por Ibrahim, ha traído esperanza a algunos y división a muchos. En el momento más oscuro de la historia de los Aldari se ha revelado una nueva línea del destino. Un avatar de Inaed ha despertado, y su mera existencia ofrece promesas de un futuro donde las almas de los Aldaris puedan escapar del hambre insaciable de Slanesh. A excepción de los Drukhari de Komorrag, cuyas habilidades psíquicas se han marchitado, todos los Aldaris poseen una conexión innata con los poderes del Immaterium. Desde la gran fisura que partió la galaxia, estas facultades han florecido de formas extraordinarias. Los videntes de los mundos astronaves, aquellos que pueden sentir los hilos del destino, creen que esta explosión de poder psíquico es el resultado de la inmensa energía desatada por el cataclismo. De todas las facciones Eldari, los Asuriani son los más sintonizados con las corrientes psíquicas que atraviesan la galaxia. La senda Asuriani, este estricto camino de disciplina mental, ha sido el baluarte que ha protegido a los Eldari de la locura. Este sistema cultural fue diseñado para enfocar sus mentes y evitar que la marea de energía psíquica desenfrenada los consumiera. Su civilización, erigida sobre los pilares de la abnegación y el control, ha resistido la oleada de caos como ninguna otra. Los que caminaron el sendero de la bruja encontraron que sus visiones se volvían más claras, las profecías más precisas y su habilidad para navegar el entrelazado destino más poderosa. Pero esta claridad tiene un precio. Las runas de protección talladas en materiales psicorreactivos se agotaban a una velocidad alarmante, casi consumiéndose tan pronto como eran regeneradas. Sin embargo, este torrente de energía psíquica no solo se fortalecía a los videntes, incluso los guerreros que perfeccionaron su destreza física descubrieron un equilibrio entre cuerpo y mente que los hacía aún más formidables en la batalla. Los guerreros aspecto, portadores de la furia de Caín, sintieron cómo los ecos del dios de la guerra resonaban con mayor fuerza en sus almas. Las Banshees aulladoras liberaban gritos de guerra, de furia tan poderosa que el mismo viento parecía unirse a sus cánticos de guerra, mientras que los escorpiones asesinos se tornaban en sombras invisibles, acechando a sus presas hasta el momento justo para caer sobre ellas con una precisión mortal. La maestría en el campo de batalla, que siempre había sido el sello de los Asuriani, alcanzó nuevas alturas. Cada aspecto de su poder se intensificó, desde la previsión hasta la letalidad en combate. Era como si la galaxia misma estuviera preparándose para el renacimiento de un fénix olvidado, esperando el momento en el que los Eldari volvieran a reclamar su lugar entre las estrellas.
En medio de este despertar psíquico surgió una nueva esperanza para los Eldaris, personificada en el triunvirato de Inaed. Algunos creían que su única salvación estaba en el despertar de Inead, el dios de los muertos, una deidad naciente que ofrecía la posibilidad de derrotar a Slanes, la maldita divinidad que devoraba sus almas. Durante milenios se había dicho que el panteón de los dioses Eldari estaba roto, destrozado por la arrogancia de su propia gente, y el nacimiento de Slanes, cuyo despertar había sido tan cataclísmico que rompió la misma estructura de la realidad. La ascensión de Slanes marcó el fin del imperio Eldari. Su nacimiento desató una tormenta psíquica que arrasó la galaxia cuando abrió el ojo, una herida en el espacio que jamás sanaría. Pero aún, esta entidad devoradora rompió los ciclos de reencarnación de los Eldaris, robándoles los almas una vez que pasaran a la disformidad para renacer. Los dioses que los protegían fueron destruidos, y Caín, el dios de la guerra, fue destrozado en fragmentos que encontraron refugio en los circuitos infinitos de los mundos astronave. Pero no todo estaba perdido. Una antigua y controvertida creencia sostenía que cuando todas las almas Eldaris se unieran en los circuitos infinitos, formarían una conciencia colectiva capaz de dar vida a Inaed, un dios que podría enfrentar y derrotar al mismísimo Slanes. Esta profecía, revivida de la gran vidente Edra Tulthran, cobró vida en el surgimiento de los Inari, los renacidos, quienes creían que no todas las almas Eldari debían morir para despertar a Inaed. En las arenas cristalinas de Coeria, bajo el liderazgo de Eldrad, se realizó un ritual inmenso de poder, destinado a convocar todas las almas de los mundos astronaves y despertar a esta deidad. Pero la intervención de los Guardianes de la Muerte imperiales frustró el plan de Eldrad, y aunque Inaed no despertó por completo, un fragmento de su esencia se manifestó en la guerrera Ybraine. Ybraine, que fue dotada por el poder de los Inaed, se convirtió en la suma sacerdotisa de una nueva religión Eldari, guiando a sus seguidores en una cruzada para unir a los Asuryani y a los Drukhari bajo un mismo estandarte. En ella las almas de los muertos no encontraban el olvido, sino que viven en su interior luchando junto a ella como aliados inmortales. Los Inaris, liderados por el guerrero Visarka y el avatar Incarne, comparten la capacidad de recurrir a las almas de los fallecidos, utilizando su poder en tiempos de necesidad. En el ocaso de su existencia, cuando la sombra de la extinción se cierne sobre ellos, los Eldari ven como los Inari una última esperanza, una posibilidad de escapar de las garras de Slanes y enfrentar su destino con la fuerza de un dios renacido. Y con esto terminamos el vídeo sobre los Eldaris y su historia, en los que hemos hablado un poquito desde sus inicios como imperio hasta cómo están ahora mismo en el 1041, que parece que empiezan a coger un poquito de fuerza. Después de todo lo que han pasado, de todas las desgracias que han vivido, vuelven a sobresalir un poquito aunque sea, y hay un poquito de esperanza para los Eldari, para esta facción que la verdad es que lo está pasando realmente mal. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, y en los próximos vídeos hablaremos más sobre esta raza Xenos, en la que hablaremos sobre cómo son, su religión y algunos aspectos más importantes de esta raza Xeno. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Un abrazo muy fuerte.